y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, yo te doy a ti toda la gloria en esta mañana. Señor, pido que hoy tu palabra, Señor, alumbre nuestra vida y estremezca nuestro corazón para cambios, para transformarnos a tu eterno propósito. Yo te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le puse como mensaje, como título, perdón, este mensaje: el secreto mejor guardado. Y me gustaría entrar en contexto en esta historia. Y es interesante poder ver que en la comunidad se festejaba en la antigüedad, en la cultura judía, las bodas. Pero no como muchas veces nosotros estamos acostumbrados en la actualidad. Muchas veces cuando nosotros somos invitados a una fiesta, vamos a un salón muy lindo y hay todo un protocolo. Para que vos sepas, las bodas judías eran de 7 días de celebración. Y es muy interesante porque justamente los padres, juntamente el novio y la novia, pactaban, ¿sí? O sea que ellos tenían la misión de organizar y elegir con quién se iba a casar el hijo y la hija. Esto es un punto muy interesante. Los padres observaban cómo se manejaban tanto el novio con la novia, si eran de testimonio, tanto el hombre para la mujer. Y dicho esto, organizaban una reunión y lo que hacían era traer lo que se llama un dote. Un dote era una herencia, podía ser de tierras, podía ser de dinero, podía ser de joyas. El fin que tenía esta dote era cuando se casaba, si llegase a cumplirse el repudio por medio del divorcio, conforme a la ley de Moisés, tanto la mujer tenía como un sustento de por vida para poder sostenerse. Era como una jubilación, ¿sí? Y es interesante porque una vez que se escogían mutuamente, el padre del novio tenía la tarea y la misión de organizar en su casa todo lo que iba a ser esa festividad en la comunidad. Hacemos esta introducción para que nos metamos en esta historia, porque es muy interesante. El vino, amado, no es como en la actualidad. Nosotros muchas veces, los que no tomamos mucho vino, cuando tomamos demasiado vino, ¿qué pasa? Amén. Es así, ¿sí? Pero el vino del cual yo te estoy hablando, en la antigüedad, era una bebida común. ¿Sabés que había 2 bebidas en la cultura judía? Uno era la leche y otro era el vino. Imagínate que en unas bodas de 7 días a los invitados no le iban a servir leche, porque era una celebración. Entonces se les servía el vino, pero el vino se mezclaba con el agua, se rebajaba y tenía un proceso, o sea, la fruta de la uva. Había una fermentación previa y justamente se diluía con el agua, y eso evitaba justamente que sea normalmente un acompañamiento para las comidas de esos 7 días. En la cultura judía es muy normal ver este episodio del vino. El vino para el pueblo judío representaba gozo, alegría, pero no alegría como pensamos nosotros. Me tomé un vinito, estoy alegre. No, no es eso. No te vayas por ahí. Era justamente tener alegría, tener contentamiento en el corazón. Y bueno, vos viste lo que acá pasó en la historia. Jesús es el primer milagro que vemos del Señor. Es invitado junto con su mamá y sus discípulos. La historia no narra qué sucedió específicamente, pero era un acto un poco vergonzoso que el padre que organizaba durante un año esa festividad, en medio de los días de la boda, de esa celebración que había preparado, se queden sin vino. Y sucede eso. Y yo no sé si María era como mi mamá. Yo tenía a mi mamá que era metida en todo. Yo no sé si María se metió en la cocina. Yo me hacía una película de esto. No sé si se metió en la cocina porque fue quizás a picar algo. Mi mamá era así. Sí, a picar algo y escuchó que se habían quedado sin vino. Entonces la madre de Jesús, ¿qué va? ¿A quién va? Va a Jesús.
y le dice: Jesús, se quedaron sin vino. Y claro, yo me imagino lo que dice acá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Hasta ese momento, en la comunidad, Jesús era visto como el hijo del carpintero. Y quiero que te imagines la expresión del Señor: mujer, ¿qué quieres conmigo? Pero la madre, como toda mamá empecinada, ¿sí? No sé cuántos tienen mamás que se empecinan muchas veces, le dice algo: hágale en caso de todo lo que les va a decir. Y ahí comienza el camino hacia el milagro. Y es interesante poder ver lo que significa la palabra milagro, porque muchas veces tenemos que entender, y es una realidad, que la palabra milagro nos condiciona muchas veces a nosotros. Llegamos hasta un tope justamente porque no podemos acceder a hacer algo sobrenatural, porque vivimos en un mundo natural. El único que puede hacer las cosas sobrenaturales, ¿quién es? Es Dios. Y nosotros, en nuestra fuerza, tenemos un límite. Quizás en esta mañana estás buscando un milagro de parte de Dios. Yo quiero que vos me seas honesto y de todo corazón. Me gustaría que si vos estás esperando un milagro de parte de Dios, sea cual fuese, en el área que vos consideres que necesitas ese milagro, levanta tu mano. Yo quiero que seas sincero. Wow, mira cuántas manos se levantan en esta mañana. Gloria a Dios. Pero yo pude entender que justamente María es como detonó algo acá. Él le dijo a los sirvientes: hagan caso a todo lo que Él les va a decir. Y yo me imagino a Jesús puesto en pie y vamos a conocer un poquito la historia. Por eso, amados, detrás de todo milagro, yo quiero decirte en esta mañana que Jesús tiene propósito de enseñarnos algo. Lo vuelvo a repetir: cuando Dios está por soltar a su iglesia, a una persona, el poder de lo sobrenatural, hay algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Y ¿sabes qué? Pude entender por medio de esta historia que el camino que me lleva a ese milagro se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Y la pregunta es: ¿te cuesta obedecer al Señor cuando el Señor te habla? Hay una frase bien clave y me gustaría que la tengas en tu cabeza: haced todo lo que os dijere. A partir de allí comienza el camino hacia el milagro en esta historia. Por eso lo primero que te quiero compartir, amada iglesia, está en Juan capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: haced todo lo que os dijere. María no le explicó qué iba a hacer, ¿sí?, a los sirvientes. Simplemente Jesús empezó a dar instrucciones. Los siervos tuvieron que tomar una decisión. Podían ignorar lo que Jesús les soltó, las indicaciones de llenar con agua las tinajas. Podían rebelarse, pero ¿sabes qué? Lo primero que te quiero compartir: obedecer comienza con una decisión. ¿Lo repetimos? Lo primero que te quiero compartir, iglesia: obedecer comienza con una decisión. Y es una decisión que parte de lo más profundo de tu corazón. Por eso puedo entender, amado, que la obediencia tiene que ser netamente voluntaria de nuestra vida. Amén. Toda obediencia comienza con una decisión del corazón. Yo busco un corazón que esté dispuesto. ¿Hay corazones dispuestos en esta mañana para el milagro? La Biblia también relata algo interesante. Lo vimos el año pasado con la palabra rema. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra rema del año pasado? A ver. ¿Cómo? Te lo recuerdo. Lucas capítulo 5. Hay una fascinante historia y empieza con la pesca milagrosa. ¿Te acordás ahora? Muy bien, año de profundidad. Y ahí vemos un Pedro que conoce la historia, conocemos la historia, tiene un encuentro con Jesús, hay una pesca sobrenatural. Pero a mí me llama la atención algo. Lucas 5:11 dice lo siguiente: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dijimos que la obediencia, amada iglesia, nace desde el poder, desde una convicción de lo más profundo de mi corazón. Pero como te decía, detrás de todo milagro, Dios quiere tratar con nuestra vida, con nuestro corazón. Y hay algo en nuestro corazón que el Señor nos está pidiendo en este tiempo y lo tenemos que soltar. ¿Sabes? Déjame decirte un detalle.
de la narración que escuchamos recién de Lucas capítulo 5:11. En la comarca de Genesaret, la pesca era muy importante. Y sabes, venía de generación en generación. Los padres le enseñaban a los hijos a pescar. Y no era una pesca como muchos que nosotros que nos gusta tirar con nuestra caña, con nuestro reel. No, 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 eran con redes. Había que saber tirar las redes en lo profundo del mar. Amén. O sea que era una tradición. Y si vos dejabas esa herencia, te quedabas sin nada. Era muy importante en la comarca de Genesaret la pesca, porque subsistían de eso. Por eso vemos la narrativa de Lucas capítulo 5, cuando narra que dice que justamente Jesús encuentra a los pescadores como Pedro, Andrés y Juan limpiando sus redes. Porque dice que no habían pescado nada, ni un cornalito. Ahora, ¿será que Dios en esta mañana nos está diciendo que hay cosas que en nuestra vida están obstruyendo para que llegue esa bendición? ¿Será que hoy, a través de esta palabra del Señor, te digo, ¿qué tenés que soltar? ¿Sabes? Hay una historia que me fascina y está en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Cuántos conocen la historia del general Naamán? Ese general que tenía lepra. ¿Sabes lo que me gusta de este general? Que dice que era admirado, ¿sí?, por su rey, porque era uno de sus generales que había llevado la victoria a los ejércitos. Y dice que tenía un problema y tenía lepra. Y una criada tomada cautiva, israelita, le suelta una palabra a su esposa y le dice lo siguiente: en Samaria hay un profeta llamado Eliseo, que seguramente si mi señor ora, el Señor va a ser sano. Y dice que esta persona toma esa convicción de esta niña. Era cautiva, pero tenía bien sano el corazón. Yo siempre me imaginé cómo esta niña quizás tuvo la oportunidad de decirle cualquier otra cosa, menos de darle la salida en Dios. Pero como tenía un corazón sano, le soltó esta palabra para que él pueda ser sanado bajo la unción y el poder que estaba en Eliseo. Y dice que Naamán, amada iglesia, toma consigo como premios, llena sus alforjas de dinero, de oro, y va hacia el encuentro del profeta. ¿Y sabe lo que acontece? Quiero que lo escuche. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos. Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se fue? En victoria, contento. Hablábamos recién de que quizás en esta mañana tenemos que soltar algo y Dios tiene que tratar algo para ir camino hacia el milagro. Y sabes, yo pude entender que primeramente Naamán tuvo que resolver una situación en su corazón. ¿Y sabes cuál era? La soberbia que él tenía. ¿Escuchaste el texto? Es muy fuerte. Él supuso, como vos y yo, muchas veces nosotros le queremos hacer el mapa geográfico a Dios y decirle cómo nos tiene que bendecir y por qué ruta queremos la bendición. Te pasa, a mí me pasa muchas veces que me pongo en la posición y digo: Señor, mira, si a vos te parece, va por acá, ¿no? Y Dios, yo debo decir, claro, Dios es Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él lo hace, pero lo hace a su manera. Y a su manera nos enseña, nos trae corrección y dirección a lo que está establecido en su propósito. Ahora Naamán tenía ese problema. Naamán era un general, era admirado. Para el profeta seguramente habrá sido más fácil salir y orarle en el nombre de Jehová de los ejércitos y que esa persona sea sana. Pero Dios tenía un trato especial con esta persona antes del milagro. Antes que después, usted conoce la historia, fue 7 veces y se zambulló y después su piel dice que era como la de un bebé. Tremendo. Pero el Señor primeramente tuvo que tratar algo en su vida. Y seguramente algo en esta mañana, amada iglesia, Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra.
Habrá algo que vos y yo quizás tenemos que dejar de lado. Habrá algo que quizás está siendo como un freno al milagro que estás esperando, a la bendición. Yo no sé si es en tu carácter, en tu familia, en tu matrimonio, pero hay algo que le tenemos que entregar al Señor. Por eso me gusta Lucas 5:11. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Tuvieron un acto voluntario. Dijeron, Señor, te seguimos. Cuando vemos los evangelistas, Evangelio según Mateo, Mateo tiene un encuentro con la persona de Jesús. Y Jesús, ¿sabes qué? No lo sermonea. Le dice, Mateo, ven, sígueme. Y todos conocen la historia de Mateo, un recaudador de impuestos. Estaba bien posicionado. Pero él dice que lo siguió. Amén. Quiero decirte que la obediencia no empieza cuando entendemos. Empieza cuando decidimos confiar en la voz de Dios. Y para eso, amada iglesia, ¿sabes qué tenemos que hacer en esta mañana? Censurar otras voces que hacen ruido en nuestra mente. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué te frena? ¿Qué voz le permitís que te hable todos los días desde que te levantás hasta que te acostás? Toda gran obra de Dios comienza con una pequeña decisión. ¿Sabes qué? Es obedecerle. Lo segundo que te quiero compartir está en Juan 2:7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. La orden de Jesús parecía no tener relación con la necesidad. Faltaba vino en las bodas y Jesús pide agua. Los siervos obedecieron porque creyeron que la palabra de Jesús tenía un propósito, había un plan, aunque no lo entendían. Lo segundo que te quiero compartir, iglesia, obedecer es un acto de fe. Obedecer implica creer. Amén. La obediencia es la evidencia visible de una fe invisible. Volviendo al texto de Lucas, capítulo 5:5, escuchá lo que dice Simón. Pero Simón respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué dijimos anteriormente? Que en la tradición de la pesca se heredaba de generación en generación. Los padres instruían a sus hijos y la mejor hora de la pesca, a verlos apasionados de la pesca. ¿Qué hora es? No hay ningún apasionado, se me cayeron algunos ídolos que tenía que sabían que pescaban. Muy bien, a la noche. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? La noche es calma. Estos hombres sabían que al mediodía no iba a pasar naranja. ¿Dónde se manifiesta la verdadera pesca? Cuando las aguas están tranquilas. Cuando cae la noche. Cuando todos se van a dormir. Ahí vienen los dorados, los surubí. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Te acordás en pandemia? Cuando las aguas se empezaron a descontaminar, que se encontraron ciertas especies que nunca habíamos visto y la empezamos a ver porque había calma, había silencio. Ellos lo sabían y por eso podemos entender esto. ¿Por qué Pedro no entendió pero sí obedeció? ¿Te diste cuenta? El Señor lo mira a Pedro, ve la frustración, ve que estaba limpiando las redes y le dice, Pedro, hey, boga mar adentro. Pero Señor, ¿qué me estás diciendo? Yo soy inexperto. Sé que la pesca se hace en la noche y en la noche no pescamos nada. Y vos me decís ahora al mediodía que vayamos boga mar adentro. Pedro, boga mar adentro. ¿Y sabés lo que me encanta de Pedro? Dice que él obedeció en aquel quien le habla. Te repito, ¿qué voz estás escuchando en esta mañana? ¿Estás escuchando la voz del amado? ¿Estás poniendo tu vida en el poder glorioso de su palabra? ¿Sabes? Las promesas de Dios son sí, amén. ¿Cuántos entienden eso? Y si Dios te prometió algo, amada iglesia, Dios lo va a cumplir. Pero tenemos que aprender que hay un proceso. Mas en tu palabra echaré la red. La fe no consiste en entender todo lo que Dios hace, consiste en creer que Él sabe lo que va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Se bajan los amén acá.
¿Cómo está tu fe? La obediencia, amada iglesia, es la evidencia visible de una fe invisible. Por eso 2 Corintios capítulo 5, 7, escuchá por favor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe, no es por vista. La fe obedece antes de ver. Los siervos actuaron sobre una palabra y después complementaron el milagro después de esa palabra. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de los panes y peces que hizo Jesús? Jesús dice que tuvo compasión después de una gran predicación que tuvo. Él no paraba de predicar. Jesús era una persona que no paraba como vos y yo. No paramos de predicar la palabra. Amén, claro que sí. Y si no lo hacemos, tenemos que ir camino a eso. Porque ese es el propósito con el cual estamos acá en la tierra. ¿Sí? Amarle y servirle. Y poder manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y que muchas personas sean salvas. ¿Amén o no amén? Y dice que quiso tener un tiempo a solas con sus discípulos y se apartaron. Pero ¿sabes qué dice? Que el gentío lo siguieron. Y dice que llegaron a un lugar del desierto y me encanta, porque dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo compasión. Y mandó en grupos a que se sienten. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Bueno, muchachos, denle ustedes de comer. ¿Sabes cuándo empieza la verdadera multiplicación en esta historia? Cuando ellos acceden a creer y a obedecer. Que ellos lo podían hacer. Y en el momento que ellos salen a dar, la gloria de Dios cae en esos canastos y conocemos la historia. Amada iglesia, Dios nos llama a obedecer en esta mañana. Te vuelvo a repetir, ¿te cuesta la obediencia? Lo tercero que te quiero compartir está en Juan 2, del 6 al 8. Por favor, escuchad. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Aquí aparece el verdadero costo de la obediencia. Las tinajas eran de piedra y tenían una gran capacidad. No tenían canillas. Cada viaje significaba cargar agua una y otra vez. Lo tercero que te quiero compartir es obedecer requiere esfuerzo y perseverancia. Hay algo interesante en las historias de las tinajas. ¿Te diste cuenta de algo? Eran tinajas y los estudiosos, hay como 2 corrientes, pero me gusta esta. Dice que en cada tinaja entraban 120 litros de agua. ¿Me estás escuchando? Si multiplicamos eso por 6, son 720 litros, de agua, que iban a ser transformados ¿en qué? En vino. Y dice la narración que vimos recién en Juan capítulo 2, que justamente en cada tinaja entraban 3 a 4 cántaros. Dentro de esos cántaros establecidos se podía cargar hasta 40 litros de agua. Yo quiero que te hagas esta imagen, porque fue la imagen de cómo ellos se esforzaron. Y el agua no era agua de la canilla, era agua que tenían que sacar ¿de qué? Del pozo. Ahora, yo te quiero que pienses algo que a mí no me dejó dormir cuando miré este texto. Todos miramos que Jesús hizo el milagro en estas 6 tinajas de agua. 720 litros de agua transformados en vino. Y escuche algo. ¿Sabe lo que dice la tradición judía? Que era el mejor vino. Y el mejor vino era un vino dulce. No era el vino que por ahí, como decía, has guardado lo mejor. Porque el Señor cuando te bendice, querida iglesia, te da lo mejor de lo mejor. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que las tinajas de agua se usaban para el rito de la purificación. ¿Y sabes qué era el rito de la purificación? Era que la comunidad entera, cuando venían las bodas, ¿sabes qué hacía? Higienizaba sus manos.
Te repito, en la historia muchas veces nos quedamos con que Jesús transformó el vino sacado de esas tinajas, 720 litros de agua transformados en vino. Pero lo que no pensamos es que en esas tinajas no se colocaba el vino en las bodas. El vino justamente se servía o en jarrones de cerámica o en odres. Por eso la Biblia acontece que el vino nuevo, ¿dónde tiene que ir? ¿En odres? Muy bien. Y sabemos cómo eran los odres, ¿no es cierto? Era cuero de animal, bueno, es otra historia, otro mensaje. Pero te quiero decir algo. No tomamos en cuenta que el rito de la purificación, la gente lavaba sus manos en esa cosa. La gente viajaba y no iba en Uber, iba caminando en la tierra. Y por ahí iba caminando y quizás había una vaca que pasó por ahí. Y vos pasás y... ¿Es real o no es real? En los caminos de tierra pasa eso. ¿O qué pasa cuando vas en la calle y justamente pisás esa cosa que no querés pisar? ¿Bendecís el nombre del Señor? No me lo digas, no me lo digas. Pero justamente, y sabes, el siervo de la casa tenía la tarea de las personas que venían invitadas, sacar ese agua con las manos y lavar los pies. O esas personas, como eran muchísimas, tenían que enjugarse ahí. Imagine que toda esa mugre iba en esa tinaja. Vuelvo a repetir, algo extraordinario de esta historia. Dijimos que justamente la obediencia, obedecer requiere esfuerzo y perseverancia. ¿Sos perseverante? Porque acá comienza el verdadero milagro. Vemos sirvientes que obedecieron una orden de Jesús. No la cuestionaron. ¿Y sabes qué? Tuvieron que sacar esos cántaros, ir hasta el pozo, traer agua y así. Y me imagino que esas tinajas las tuvieron que lavar. Y esas tinajas, querida iglesia, no estaban en el salón del evento. Estaban afuera, en los patios. Entonces te cuento esto para que veas el poder maravilloso de nuestro Señor. Y por eso hoy quiero llevarte a que miremos otra vez lo que hemos compartido en esta mañana. Lo primero, obedecer, comienza ¿con qué? Con una decisión. Lo segundo que compartimos, obedecer es un acto de fe. Obedecer implica creer. Y lo tercero que compartimos acá, obedecer requiere esfuerzo y perseverancia. Dijimos que aquí aparece el verdadero costo de la obediencia. Muchas veces abandonamos antes de tiempo. ¿Te cuesta perseverar? Si hicieron silencio, ¿por qué no? Son todos hermanos perseverantes en la fe. Y tenemos un cuadro, me encanta, la viuda de Lucas capítulo 18. Una viuda que no tenía familia, y eso es lo que me llamó la atención de la historia. Jesús habla de ser perseverantes en nuestra búsqueda, en la oración. Y dice que había una viuda y le era insistente a un juez que no temía a Dios y menos a ella. Y dice como que le esquivaba el favor. Y dice la Biblia que esta persona se le aparecía y le decía, hazme justicia. ¿Sabes cómo me imagino esta viuda? Porque el juez termina diciendo en esta historia, por medio de Jesús, narrándosela a sus discípulos y a la gente, que el juez le era tan insistente a esta viuda que le hizo el favor. Me imagino la viuda, cuando el juez iba al mercado, ahí se le aparecía, hazme justicia. Se iba a comer con la mujer, hazme justicia. Y así. Pero lo que más me llamó la atención es la perseverancia que tenía. ¿Y sabes dónde cae nuestro semblante delante de Dios? Es en la perseverancia. Hemos dejado de perseverar en nuestra búsqueda privada. Por eso te decía en anteriores puntos, tenemos que aprender a censurar las voces que nos hablan en este tiempo. Las voces de las redes sociales, la voz quizás de una distracción que estás teniendo, las voces que hacen ruido. Si querés aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sabés qué nos demanda el Señor?
más consagración. Hey, ¿me estás escuchando? ¿Sabe lo que dice el Antiguo Testamento? Hago un paréntesis. ¿Sabe lo que dice el Antiguo Testamento? Que cuando el Señor escogía a sus siervos, Él depositaba la unción. Y esa evidencia de la unción era el aceite. Los sacerdotes bendecían a los reyes, a los profetas, con el aceite. Es interesante ver este cuadro de la unción. Y estas personas tomaban la decisión de consagrarse. Hay una narración que me gusta mucho en Éxodo sobre Moisés, cuando justamente, ¿qué le dice a Aarón? Sepárate vos y tus hijos para la tarea del sacerdocio. Y ahí los ungen para hacer la tarea. Pero ¿qué pasó después con estos hijos? Dice que hacían todo lo contrario en presencia de Dios. Y dice que quisieron ofrecer holocausto. Una tarea que la tenía que hacer el padre, la hicieron los hijos. ¿Y qué pasó? El fuego de la presencia de de Dios los consumió. Amén. Mirá cómo era en el Antiguo Testamento. Había que consagrarse, era una decisión voluntaria. Lo tenemos en la historia de Sansón, amada iglesia. Sansón estaba todo bien, pero tenía un desliz. Le gustaban mucho las damas. Y por eso muchas veces no entendemos cuando la narración, cuando lo capturan, no es únicamente porque le cortan el pelito. Es porque él decidió no consagrarse. Él decidió perpetuar contra, ¿sabes qué? Las 3 decisiones que Dios le había mandado a su mamá. Que no tenía que ser un hombre que tome vino ni sidra, ser una persona que no esté en contacto con animales muertos, con seres muertos, y que como era un voto nazareno, el tema del pelo. Sansón hizo todo lo contrario, y por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Ahora, te quiero decir algo. ¿Por qué te puse este ejemplo? Porque sabes que en el Nuevo Testamento no es así. Desde que Jesús, vos y yo le entregamos nuestro corazón, la unción y la presencia del Espíritu Santo vino a nuestra vida. No me estás escuchando. La presencia de Dios está con vos. La unción no es para ningún escogido. No es para personas que están en el escenario. Oh, Señor, dame más unción. Me voy al congreso de fulano de tal que me unja, que me tire la saliva. Disculpa, alguien lo tiene que decir. Hermano, usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo. Por eso somos escogidos, amada iglesia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que algunos se consagran más que otros. Y en esa consagración Dios ve el corazón y levanta a esa persona. Tenemos el mejor caso de nuestro hermano Carlos Anacondia. Una persona, ¿sabes qué? Era camionero. Pero el momento que se entrega al Señor, Él determina en su corazón: Señor, hay una palabra que me da vuelta. ¿Cómo es que en tu nombre voy a sanar enfermos? Yo quiero esto para mí. Y Él, ¿sabes cómo pone en práctica? Muy fácil. Yendo a ver enfermos. ¿Dónde era? En los hospitales. Y la unción caía. La unción estaba sobre él, perdón. Él cuenta que su primera experiencia, él ora por muchas personas y lo rechazaban. Hasta que ora por una niña o una mujer, me acuerdo. Y esta mujer encima, cuando él le ora, se cae de la cama. Y cuando se levanta, comienza a caminar. Y Dios hace un milagro en esta persona. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Todas las mujeres de la sala querían que el hermano les ore. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la unción no es un cambio a través de Jesús. En el Antiguo Testamento era de una manera, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, amada iglesia, la unción está sobre vos y sobre mí. Y por eso te hablo, hermano, que justamente, ¿sabes cuándo aprendemos a obedecer? Cuando más nos consagramos al Señor. Por eso te repito una vez más, y perdóname la insistencia. Y no debería pedirte perdón. Pero amados, juntos, quiero hacerte invitación. Consagrémonos más a Jesús. Apaguemos las voces que te están hablando todos los días. Yo siempre hablo con el grupo Nexo de varones. Cuando vos entrás y gustás de la presencia de Dios, cuando vos entrás y gustás de su palabra,
Hermano, vos deseás estar en su presencia. Vos estás en su trabajo. Y vos la anhelás porque la amás. Vos salís de tu trabajo cansado, no importa. Y no te importa, seguramente, hermano, no lleves este mensaje al extremo. Te podés ver una serie, pero fíjate que esa serie no te gobierne 4 días seguidos. Nos estamos privando, hermano, de consagrarnos más. Por eso nos cuesta tanto de obedecer al Señor. Y quiera que hoy, hermano, Dios te haya hablado por medio de esta palabra. Volviendo a esta historia tan apasionada, Juan capítulo 2:9, si los músicos me acompañan. Y el maestresala no sabía de dónde era, pero lo sabían los siervos que habían sacado el agua. ¿Sabes qué? Muchos disfrutaron el vino. El milagro que hizo Jesús fue extraordinario. Pero el mejor secreto guardado fue que unos siervos conocían el proceso realmente. Todos disfrutaban del vino, pero hubo personas determinadas que supieron sostener ese proceso, porque una voz de Jesús les guió a hacerlo. Haced todo lo que os dijere. La distancia entre la necesidad y el milagro fue recorrida por el poder de la obediencia. Esa misma voz, amada iglesia, te está hablando a vos. Haz lo que Él te diga, te dice el Espíritu Santo. Aunque no lo entiendas, aunque requiera esfuerzo, aunque, como vimos en esta historia, no haya resultados inmediatos, porque detrás de la obediencia siempre hay un propósito de Dios determinado para tu vida. Te hago una pregunta con mucha humildad. ¿Estás dispuesto conmigo a obedecer al Señor? Ponete de pie. Quiero hacer una oración fuerte. Quiero que el Espíritu Santo nos ministre. Espíritu Santo de Dios, cierra tus ojos. Y te invito a que pongas la mano en tu corazón. Señor, nos postramos delante de ti en esta mañana. Gracias por direccionarnos hacia tu propósito. Señor, somos tan frágiles que muchas veces es tan fácil desviarnos de tu verdad. Pero gracias, Señor, porque tu palabra trae eternidad y propósito a nuestra vida y encamina nuestros pasos. Señor, gracias te damos, porque el agua tiene, Señor, algo tan especial. La palabra de Dios en Juan 6:37 dice: el que cree en mí, el que realmente cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, estamos tan agradecidos. No entendemos tu amor, pero tú lo haces una vez más en medio de nosotros. Y yo pido que tu dulce presencia en estos minutos nos ministre. La obediencia, amada iglesia, nace desde el poder de una decisión. ¿Estás decidido a soltar lo que no le agrada al Señor? ¿Estás dispuesto a consagrarte más en santidad? A correr esa milla extra. Hey, acá hay personas que el Señor lo está llamando a consagrarse más. Yo quiero decirte algo. Hay un error tan tangente que sucede en este tiempo en la iglesia. Tomamos el tiempo de las redes sociales, miramos mensajes de siervos de Dios y pareciese que eso supiera el momento de estar con el amado. No es así. Si eso es todo lo que estás haciendo en este tiempo, si estás creyendo que eso suplanta tu lugar, donde Dios quiere hablarte, donde Dios quiere instruirte, acordate lo que compartimos en esta mañana.
La obediencia nace del poder de una determinación, nace del centro de tu corazón. Pero para eso, amada iglesia, tenés que callar voces. Por un momento, decile a Jesús que querés escuchar en esta mañana su dulce voz, que no querés escuchar nunca más otra voz. Decile: Señor, hoy me vuelvo a ti nuevamente. Quiero obedecerte. Obedecer es un acto de fe. Es un acto de fe. Obedecer, iglesia, determina esfuerzo. Esforzarte, te dice Jesús, un poquito más. ¿Sabes? Yo quiero decirte, amada iglesia, estás buscando al Señor y Él te dice: estoy atrás de la puerta, pero quiero que vos abras la puerta. Ahí estoy yo esperándote. Aquí hay personas que el Espíritu Santo está trayendo conciencia de las veces que el Espíritu Santo te llamó a que le busques en las madrugadas. No era que una comida te cayó mal, no era casualidad que te despertaste en las madrugadas. Era yo, te dice el Espíritu Santo. Señor, te buscamos en esta mañana con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Levanta tus manos al cielo por nosotros y vamos a adorarte. Vamos a bendecir el nombre del Padre. Oh, sí, Señor. Sí, Señor.